Bueno, la tensión superficial es una fuerza bastante curiosa. De hecho, es de las pocas consecuencias macroscópicas en los fluidos que tiene un origen totalmente microscópico. O sea, la presión y bueno, básicamente la presión es la única otra fuerza, pero bueno, todas las fuerzas que hemos estudiado hasta ahora realmente se pueden explicar desde un punto de vista macroscópico, pensando en el fluido como cubitos continuos. Pero la tensión superficial no tiene sentido si yo no pienso en las fuerzas eléctricas que ocurren entre las partículas. Entonces, permítanme, les hago unos diagramitas. Supongan que yo, como siempre, tengo un fluido en un tanque. El fluido en ese tanque tiene unas cuantas propiedades interesantes, pero en particular está hecho de moléculas, ¿ok? O de partículas, de átomos, de lo que sea. La idea es que cada una de estas partículas tiene una atracción con su vecina, ¿ok? Esto es un hecho físico, o sea, por eso es que existen los sólidos, ¿no? O sea, por eso es que esta pluma no se rompe, porque hay una atracción eléctrica entre las moléculas que la conforman y esa atracción eléctrica le da integridad estructural, ¿ok? Entonces hay una atracción entre estas cosas, así que esta partícula del centro siente una fuerza hacia acá, una fuerza hacia acá, una fuerza hacia acá y una fuerza hacia acá, ¿ok? En la superficie ocurre una pequeña disparidad. En la superficie solamente hay fuerzas en tres de las direcciones, ¿ok? Y esa disparidad se compensa, ¿vale? O sea, no es que vayan a acelerar hacia abajo. Lo que ocurre es que cuando yo deformo la superficie, permítanme, hago primero un dibujo como 2D y después voy a intentar hacer unos diagramitas 3D a ver si me salen. Me acuerdo que cuando les di este entrenamiento a los de la metropolitana medio me salieron, así que tengo fe en mí. Eh, lo que ocurre cuando yo le aplico una presión al fluido, o sea, cuando deformo la superficie y la obligo a que cambie su estructura, o sea, que cambie su forma tal cual, lo que pasa es que estas fuerzas que van entre las partículas que están en la superficie del fluido, tangenciales a la superficie, por supuesto, y esto es algo importante que tienen que recordar en unos momentos, van a dar un resultado neto. Si se dan cuenta a la hora de que yo empiece a deformar el fluido, esas fuerzas se van a sumar. Y a la hora de sumarse esas fuerzas me van a generar un efecto que yo sí puedo medir, que yo sí puedo observar. ¿Ok? Como están inclinaditas estas fuerzas, me van a generar fuerzas que van en este sentido, o en este sentido si lo deformo en sentido contrario. ¿Ok? Eh, si yo viera desde arriba el fluido, lo que ocurre es lo siguiente. O sea, yo puedo pintar una cuadrícula desde arriba y entonces, en una cuadrícula el fluido estaría de manera normal en este estado, ¿no? Entonces pueden pensar que las partículas están en los vértices y están siendo jaladas en la superficie del fluido hacia todas las direcciones. ¿Qué ocurre si yo deformo esa superficie? Por ejemplo, si le pongo una aguja adentro, ajá, o una aguja, este, sí, le pongo un objeto aquí encima, ¿no? Voy a dibujar una aguja porque es lo más sencillo. Entonces, imagínense que ustedes agarran una aguja y se la acuestan al agua. Ya saben ustedes que si colocan un alfiler o una aguja en el agua y lo hacen con cuidado, la aguja o el alfiler flota debido a la tensión superficial del fluido. Lo que ocurriría es algo así. Voy a intentar que el dibujo quede. Entonces, eh, ahí está. Es como así. Espero que lo vean. Como que se deforma la malla. La aguja yo la coloqué aquí en el centro. Y entonces eso hace que la malla se deforme hacia adentro, es decir, como que la aguja sumerge un poquito al fluido, lo deforma como lo estamos viendo en esta en este dibujo de perfil. Cuando yo coloco la agujita o el objeto que sea que yo esté considerando, lo que va a ocurrir es que las moléculas que están justo debajito de la aguja van a ser jaladas por las que tienen alrededor. Ajá. Esto es una fuerza neta tangencial. Quiero que, pues, más bien, esta es una fuerza tangencial. Quiero que observen que cada una de estas componentes de fuerza es tangencial a la superficie, ¿ok? El efecto neto es lo que yo tengo aquí. A la hora de sumar todas estas fuerzas tangenciales, me van a dar una fuerza neta hacia arriba que va a contrarrestar el peso de la aguja. Y eso es lo que la levanta, ¿ok? La tensión superficial es esta fuerza, consecuencia de la atracción molecular entre las partículas que forman el fluido. Entonces, el fenómeno superficial que estudiaremos es la tensión superficial. La tensión superficial. La tensión superficial es una fuerza que se manifiesta debido a estas fuerzas eléctricas. Entonces, esta es
una manifestación de las fuerzas eléctricas en el fluido, o lo voy a poner entre las partículas del fluido, y se manifiesta de distintas maneras en distintas interfaces, ¿ok? Una interfaz, a partir de ahora, nuestro léxico va a ser cualquier pared, si quieren verlo así, o cualquier límite, borde, entre el fluido y otro medio. Entonces, en el caso del dibujito que tengo aquí, pues hay dos interfaces. Está la que es líquido o gas, que es entre el aire y el fluido, y el líquido, en este caso, y la que es sólido líquido, que es entre el sólido y el líquido, ¿ok? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Digo, estoy platicando eh, puras cosas que pues son sencillas de intuir, todavía no hago cuentas, es puro wiri wiri, diría un profesor. Pero bueno, nosotros ya estudiamos el equilibrio en el bulto y la dinámica en el bulto. Lo que nos va a interesar ahora es la superficie, ¿ok? Los fenómenos superficiales son consecuencia de la finitud del fluido, es decir, son consecuencia de que hay un borde, ¿no? De que hay una superficie. En estos casos, pues nosotros vamos a experimentar que el fluido va a tener un comportamiento distinto en su superficie que en el bulto, no se va a comportar exactamente igual. Ya hicimos este breve análisis y entonces me gustaría que empezáramos con las cuentitas. Definimos nosotros el coeficiente de tensión superficial. Definimos el coeficiente de tensión superficial, que por ahora voy a llamar solamente gamma, pero en un futuro vamos a estar especificando, porque va a haber una gama distinta entre líquido y gas y una gama entre sólido y líquido. Son coeficientes diferentes. Entonces, usualmente les voy a poner como gamma y J, indicando que I es algún medio y J es otro medio. Entonces, gamma líquido gas puede ser LG y gamma sólido líquido puede ser SL, ¿no? Por ejemplo. Eh, la idea es que si yo tengo mi superficie, aquí un diagramita, piensen que aquí tengo un tramo de la superficie del fluido, y entonces yo me fijo en particular en una de las líneas, es decir, así como aquí tenía esta cuadrícula dibujada, aquí voy a dibujar alguna trayectoria cualquiera. Realmente solo me interesa un diferencial de trayectoria, entonces esto va a ser aquí un DL, o DS, híjole, DR, así va a ser, perdón, muchos conflictos de notación en mi cabeza. Eh, La fuerza de tensión superficial va a ser una fuerza tangencial a la superficie y perpendicular a este DR, ¿ok? Es decir, piénsenlo como en el ejemplo de la agujita. Yo la tensión superficial la siento sobre esta línea, de tal manera que la fuerza va a ser perpendicular a esta línea, digo, por la perspectiva se ve no perpendicular, pero la fuerza es perpendicular a esta línea, ajá, se equilibra, entonces si yo la integro toda va a ser cero, por supuesto, pero si solo la integro, por ejemplo, de una mitad, va a dar una fuerza distinta de cero, claramente. Y va a ser proporcional a la longitud en la que se está siendo aplicada. ¿Ok? Vamos a resolver problemas de esto que van a hacer que quede bien, bien claro la idea, pero por ejemplo pueden pensar en qué pasa si un insecto pone su patita encima del agua. Si un insecto pone su patita encima del agua, lo que crea es una media esfera, ¿ok? De forma aproximada. Y entonces esa media esfera, ¿cómo va a sentir la fuerza de tensión superficial? Pues muy fácil. La tensión superficial va a ser tangente a la esfera, entonces se va a ver así, y va a actuar sobre la circunferencia, ¿ok? Entonces, ¿sobre qué trayectoria tendría que integrar para obtener la fuerza neta? Pues sobre esta trayectoria, la circunferencia. Y entonces gamma de L, bueno, definimos el coeficiente de tensión superficial gamma, tal que la fuerza dF en un elemento de línea sea gamma de R. ¿Ok? Así se define el coeficiente. Y entonces decía yo en el ejemplo del insectito, pues simplemente lo que hago es verlo desde arriba. O sea, aquí está el mosquito, eso no parece un mosquito, perdón. Aquí tenemos un insecto parado.
sobre el agua, y entonces el agua está aquí abajo. Y entonces, si yo me fijo solamente en una de las patas del insecto, lo que voy a ver es que esta pata genera un circulito alrededor de ella, y sobre ese circulito voy a tener que integrar la tensión superficial. La tensión superficial es tangente a la media esfera, ¿no? O sea, va a ser tangente en este punto así, y tangente en este punto así. Y entonces, a la hora de integrar en toda la circunferencia, yo voy a tener fuerzas que apuntan hacia arriba, y que son fáciles de calcular. O sea, en este ejemplo, gamma suele ser constante, ¿ok? A menos que haya como un cambio extraño de medio, gamma va a ser constante. Entonces, si yo hiciera este ejemplo, pues sería un ejemplo casi trivial, ¿no? O sea, la fuerza neta sería la integral a lo largo de toda la circunferencia de gamma de R, pero como gamma es constante, sale de la integral, y entonces solamente estoy integrando los elementos de línea a lo largo de una circunferencia, y pues eso es el perímetro, sería gamma por 2 pi r, y ya. Y esta es la fuerza neta con la que apunta hacia arriba la tensión superficial, debido a la presencia de la pata del mosquito en el agua. Si el mosquito tiene 6 patas, entonces la fuerza neta va a ser esto por 6. Y eso se tiene que equilibrar con el peso. Entonces, de hecho, de ahí podrían calcular el radio de las esferitas que forman, ¿no? Solamente sería, pues tienes gamma por 2 pi r por 6, entonces va a ser 12 pi r gamma, y esto tiene que ser igual al peso del mosquito, que se puede medir de cualquier manera, y entonces R va a ser igual al peso entre 12 pi gamma. Digo, este es un problema sencillo que tal vez debería escribir, pero para no perder mucho tiempo no lo voy a hacer. ¿Alguien tiene alguna pregunta con esto? ¿Queda claro el concepto? Es un poco extraño, yo sé que no es muy natural pensar en fuerzas tangentes y en que son perpendiculares elementos de línea en la superficie. Pero ¿les queda claro? Creo que el ejemplo de la aguja es muy ilustrativo y el ejemplo del mosquito también es muy ilustrativo. ¿Se va entendiendo? Supongo que sí. Esperen que los tengo silenciados. Perdonen si he hablado encima de alguien y los he ignorado terriblemente. Perdón, Daniel, ¿decías? A ver si se entendió. Muy bien. Y hace rato que dije cri cri, creo que seguramente sí respondió alguien y más bien yo los tenía silenciados. Mil disculpas, perdón. Uy, qué pena. Pero bueno, eh, una disculpa. Es que tenía silencio la pestaña cuando pongo la música porque si no se me escucha doble y se me olvidó totalmente quitarlo. Mil disculpas. Eh, y quisiera hacer un ejemplo, ¿ok? Eh, Permítanme, eh, a ver, dejen checo mi historial, porque en mi historial el otro día hace ya un rato, eh, me quedé platicando con Rodrigo, si no mal recuerdo, y me presentó un problema del iPhone, entonces me gustaría que resolviéramos el primer inciso. Eh, Digo, el segundo inciso. Entonces, permítanme, les pongo una captura, resolvemos ese inciso y continuamos. De hecho, convendría que antes de eso les mostrara el problema. Entonces es de la IFO de 2012. Y dice, el gotero de Kelvin, que no sé si lo conocen. Walter Lewin tiene por ahí un episodio, bueno, una lecture donde muestra un gotero de Kelvin. Un gotero de Kelvin, no sé si aquí hay un dibujito, creo que no, pero bueno, pueden googlearlo. Un gotero de Kelvin básicamente es un aparato que genera una diferencia de potencial debido a la caída de gotitas de agua. No nos va a interesar la parte de electricidad, todavía no nos toca en este selectivo, pero bueno, dice así. No, miren, sí es el primer inciso, a toda madre. Eh, Dejen, tomo captura de esto y es el que vamos a resolver. Lo voy a leer, lo voy a intentar traducir conforme voy leyendo. Entonces dice, parte 1, una sola tubería. Escribamos la fuerza de equilibrio para una gota. Cabrón. Pero. Es que esta es la solución. Soy un estúpido. Espera. Quiero la pregunta. No, ignoren que vieron la solución. Sí, aquí por supuesto que hay un dibujo. Este es el gotero de Kelvin, básicamente. Ahí les dejaré que lo vean con cuidado, pero bueno, dice. Los siguientes hechos acerca de la superficie, perdón, acerca de la tensión superficial, eh, resultarán útiles para resolver este problema. Para las moléculas de un líquido, las posiciones en la interfaz líquido-aire son menos favorables que las comparadas con las posiciones en el bulto del líquido. Esta interfaz está descrita por la energía superficial que ahorita voy a describir, entonces esto me lo brinco. Y dice, más aún, dos fragmentos del líquido se jalan uno al otro con una fuerza igual a F igual a sigma, con una fuerza F igual a sigma L.
que es lo que yo les acabo de dibujar, ¿ok? Donde L es la longitud de una línea recta separando esos fragmentos. Una tubería metálica larga con un diámetro interno D está apuntando directamente hacia abajo. El agua está goteando lentamente desde un nozzle, que es como un agujerito en el extremo de abajo. Ver figura, aquí hay una figura. Y el agua puede ser considerada eléctricamente conductora. Su tensión superficial es sigma, lo voy a escribir como gamma, porque sigma no me gusta, y su densidad es rho. Una gota de radio R cuelga desde el agujerito, que es esta de aquí, y el radio crece lentamente con el tiempo hasta que la gota se separa del agujerito debido a la caída libre por la aceleración g. Siempre asuman que el diámetro d es mucho menor que r. Entonces, inciso 1, encontrar el radio R máximo de la gota justo antes de que se separe del nozo. Entonces, pues vamos a tomarle como que captura esto. Y esta es la IFO de 2012. Les prometo que no leí la solución, o sea, que realmente, o sea, que nunca la había abierto, solamente me equivoqué del link. Digo, para que no crean que estoy haciendo trampa y que yo no resuelvo los problemas por mi cuenta, les juro que, les juro que eso no ocurrió. Entonces, permítanme, pongo esto en el coso de y les presento. No, no escucharé nada. De hecho, Rodrigo puede dar fe en que le resolvió el problema al aire ese día. Entonces, pues es una solución que ya se hace. Eh, Rodrigo, si no das fe, te voy a funar. Entonces, más te vale dar fe en los comentarios. Y si no está, sí, sigue ahí. Ah, ¿fuiste tú, Dariam? Ah, perdón. Pero bueno, muchas gracias. Sí, Dariam da fe. Muy bien. Perdonen. Ya ando funando a Rodrigo. Bueno, fúnenlo si quieren. Pero sí, muchas gracias, Dariam. Entonces, bueno, la idea es la siguiente. Quisiera yo equilibrar en el punto máximo, o sea, quisiera yo aprovecharme de toda la tensión superficial, hasta el momento en el que el radio es el mayor que se puede. Es decir, si hago el dibujito. Lo que va a ocurrir es que se va a empezar a formar una gota. Primero esa gota va a ser como media esfera y después va a crecer, va a crecer, va a crecer, hasta que en el punto extremo, cuando el radio es máximo, realmente la gota no se va a ver como una esfera perfecta, sino que se va a ver como algo así. El asunto es que como R es mucho, mucho más grande que D, y eso es un hecho importante, realmente va a ser como un pellizquito sobre la esfera y no nos quita que sigamos aproximando esta cosa como una esfera perfecta, solamente que si quieren, péguenle un cilindro chiquititito de este lado. La forma real sería como algo así. O sea, como continuo, curveadito, suave, pero piénsenlo como un cambio extremo, realmente da igual. ¿Ok? La idea es que sobre cada uno de los puntos de esta circunferencia va a haber una fuerza de tensión superficial debido a la circunferencia misma. ¿Ok? Entonces, vamos a resolver esto. Solución. Para R máxima, la primera condición del equilibrio estático, no voy a escribir estático, afirma que la fuerza neta debido a la tensión superficial, que le voy a llamar F gamma, más el peso de la gotita, que le voy a llamar W por ahora, tiene que ser igual a 0, ¿ok? Donde F gamma es la fuerza de tensión superficial y W es el peso de la gota. Espero estén de acuerdo que son las únicas dos fuerzas presentes. No hay ninguna otra forma de obtener fuerzas. Ahora bien, vamos a calcular cada una. En Rmax, el peso de la gota, pues es igual a su masa por la aceleración de la gravedad, pero su masa yo sé que es la densidad por su volumen, ¿ok? La densidad es un dato que está ya dado, ¿no? Entonces lo podemos suponer fácilmente. Y esto por G. Y la densidad, pues ya está dada. El volumen es 4/3 de pi por el radio al cubo. Memorícense el volumen de una esfera, por favor. Aquí, R max. El volumen es 4/3 de pi por el radio al cubo por la densidad por G.
Y entonces esto de aquí es el peso y a esta ecuación le voy a llamar 1. Va, fenomenal. De hecho, esa va a ser 2. Esta de aquí va a ser 1. Por otro lado, como R es máximo, se ocupa toda la tensión superficial. El coeficiente de tensión superficial en ese sentido es semejante al de fricción, ¿ok? En general sí es constante, o sea, el coeficiente de fricción estática, para quien no lo recuerde, es un número fijo, pero cuando yo calculo la fuerza de fricción estática, esa incrementa conforme yo voy aumentando la fuerza con la que empujo algo hasta que llega a un límite y en ese límite se empieza a mover el objeto y cambia el coeficiente, se hace más pequeño y se vuelve el de fricción dinámica y en general ese es constante, ¿ok? Espero que sí lo hayan discutido con el doctor Pelayo o algo así. Eh, el asunto es que como R es máxima, voy a estar ocupando todo el poder del coeficiente de tensión superficial, ¿vale? Así que yo sé que F gamma va a ser la integral sobre la trayectoria. La trayectoria es simplemente la curva de contacto, que es esta de aquí, que es la circunferencia, de gamma de R, ¿ok? Yo ya sé que gamma es constante, entonces gamma lo saco, y entonces me queda la integral de dr. Eh, aquí el hecho de que sea constante no ocupo constante en el tiempo, sino ocupo constante en el espacio. O sea, es constante a lo largo de la trayectoria. Conforme yo la voy recorriendo, sigue siendo el mismo valor. Y entonces, si yo calculo esta integral, pues va a ser 2pi, perdón, va a ser pi por diámetro, ¿no? Porque el diámetro es el dato que me están dando, donde d es el diámetro de esta cosa, del tubito. Entonces, va a ser pi por diámetro por gamma. Entonces, lo voy a escribir como pi gamma d. Espero que no les cause ningún conflicto esto. Así, esta expresión la voy a llamar 3. Y sustituyendo 2 y 3 en 1, lo que vamos a tener es que, aquí, por cierto, me falló un signo, el peso va hacia abajo. Ups. Tenemos que pi por gamma por el diámetro, menos 4 tercios de pi por el radio al cubo por rho por la aceleración de la gravedad es igual a 0. Las pi se van a cancelar. Y bueno, este es el R max, ¿no? Nada más que no le estoy poniendo el subíndice para no escribir tanto. Pero lo que voy a hacer es despejar la R, entonces paso esto sumando. Me queda 4 tercios de R al cubo por rho por G es igual a gamma por el diámetro. Y simplemente paso los 4 tercios como un 3/4. El rho y G pasan dividiendo. Y entonces R va a ser la raíz cúbica de 3 gamma D entre 4 rho G, cierro raíz. ¿Alguna pregunta con la solución de este problema? Y de hecho vamos a aprovechar que abrí la solución ahorita. Dejen checo la captura para ver si nos dio. Dice 3 sigma D entre 4 rho G. Ah, sí, miren. Ajua. Este es Rmax. ¿Alguna pregunta? Es un ejemplo que podría parecer sencillo, ¿no? Pero pues es el inciso 1 de un internacional. Entonces, pues tan fácil no es. A mí, pues me parece facilón, pero pues porque llevo mucho tiempo haciendo esto. Pero, ¿alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quejas? No, sí se entendió, se entendió. Va. ¿El resto? ¿También todo bien? Sí. Va. Fenomenal. Entonces, vamos a seguir. Eh, uh, quiero hacer una observación antes de empezar con la burbuja y deducir Young-Laplace. Entonces, observación. Y la observación aquí es que gamma también nos da una medida de la energía. Si expandemos de alguna manera o si alteramos el área, si expandemos el área de la superficie de un fluido, el trabajo que hacemos neto realizado es el siguiente. Entonces piensen que yo tengo como un cachito infinitesimal de fluido, realmente es el que me interesa.
y yo lo voy a extender, bueno, voy a intentar como jalarlo en alguna dirección particular. Así que piensen que yo voy a realizar una fuerza hacia acá. Esa fuerza, si yo la realizo en equilibrio, se debe equilibrar con la fuerza de tensión superficial a lo largo de una trayectoria que es perpendicular a esto de aquí. ¿Ok? Entonces, a este le voy a llamar dr y voy a extenderlo a lo largo de una longitud ds. ¿Ok? Entonces, yo lo hago a lo largo de una longitud ds. ¿Está bien? Y entonces, si esto lo hago en equilibrio, pues tengo que el trabajo neto realizado, lo voy a llamar W por ahora, pero en un instante le voy a cambiar el nombre, entonces tampoco se me claven con el nombre de W. Voy a tener que W es igual a la fuerza de tensión superficial, porque es la que estoy venciendo, producto punto con el ds. Entonces esto es F gamma, producto punto con el ds, pensándolos como vectores. Pero si ds lo estoy agarrando perpendicular, de hecho, no importa en qué dirección lo haga yo, la fuerza de tensión superficial siempre se va a ajustar para que sea perpendicular al dr, ¿no? Entonces, para que sea paralela al ds en ese sentido. Entonces, estas dos van a ser paralelas y simplemente puedo ignorar el producto punto. Tengo F gamma ds y F gamma yo ya sé que es gamma por dr por ds. Y dr por ds, pues es el área que yo incrementé. Espero que lo vean. Y entonces a esto lo voy a llamar gamma por dA. ¿Ok? Por lo tanto, el trabajo que se realiza en general para crear área a lo largo de una superficie de un fluido es el coeficiente gamma por el área que estoy creando. Así que va a ser una suerte de energía potencial esto que estoy descubriendo. Es decir, eh, definimos la energía de superficial, la energía superficial como sub, también hay quien le llama U, pero ya la U la ocupamos para miles de cosas, como, bueno, su diferencial, como gamma por dA, ¿ok? Entonces, si ustedes conocen el coeficiente de tensión superficial de una superficie y saben el área total de esa superficie, eso va a ser la energía, que es un potencial, pero es superficial, que va a tener esa superficie, ¿ok? Ahora, como todo en esta vida, queremos minimizar la energía, ¿no? Así que, en general, los objetos que tienen una superficie van a estar sujetos a determinadas condiciones y bajo esas condiciones, esta energía superficial tiene que ser un mínimo local, ¿ok? Por ejemplo, si yo tengo una película de jabón encerrando un volumen finito de aire, eso es una burbuja. ¿Qué superficie minimiza el área? Perdón, bueno, ¿qué volumen minimiza su área? O sea, aquí no tengo ninguna otra constricción. ¿Cuál es el volumen con menos área que existe? O sea, aquí quiero que me digan cuál es el cuerpo geométrico. O sea, ¿es un cubo? ¿Es un prisma? ¿Qué cuerpo geométrico minimiza la superficie? ¿Alguien, alguien? ¿Qué forma tiene una burbuja, por favor? Los volvió a Una silenciar. esfera. Una esfera, exactamente. Por supuesto que sí. Miren, Alejandro había puesto ahí en los comentarios. Perdón, Alejandro. No, no Ídolo, escuché. ídolo. Menos mal alguien Eh, era un tetraedro. Eso estaría canijo, ¿no? Pero bueno, de hecho, si yo junto dos esferas, o sea, si yo junto dos burbujas, digo, esto lo voy a borrar en un momento, la cara de unión de las burbujas es plana, porque una interfaz que minimiza área tiene que ser un plano, ¿ok? Si se doblara, o sea, si se curveara hacia alguno de los dos lados, eso va a tener más área que un plano, ¿ok? Entonces, por eso cuando dos burbujas se unen en planos. Digo, es Es- un hecho con interesante. razón. Es que con razón estaba pensando en un plano y no en una esfera. No, sí. Pero si yo digo que encierra o sea, si encierra un volumen, yo necesito un cuerpo geométrico y un plano no es un cuerpo geométrico. Entonces, bueno, vamos a analizar el siguiente subtema que es la burbuja. Por la condición anterior, por la condición anterior,
si una superficie libremente deformable, y esto simplemente quiere decir que no tiene ninguna otra restricción más que esa. Por ejemplo, en un líquido yo tengo la restricción del recipiente, ¿no? Es una superficie libremente deformable que encierra un volumen finito debe tener forma de esfera. ¿Ok? Entonces, este, la idea es la siguiente. Yo quiero analizar el concepto de esfera, perdón, el concepto de burbuja para poder encontrar una ecuación de equilibrio. ¿Sí está bien? Espero que sí. Entonces, bueno, vamos a ver qué onda con esto. Una burbuja, pues simplemente está formada por una película de jabón externa y una película de jabón interna, de tal manera que las dos películas encierran un volumen finito. Ahí está más o menos, de hecho, sí está bastante bien. Y tienen un espesor chiquititito. Entonces, vamos a considerar que hay un radio externo, hay un radio interno, y entonces al radio externo le voy a llamar RE y al radio interno le voy a llamar RI. ¿Ok? Afuera hay aire, adentro hay aire y la burbuja está formada por una combinación de agua y jabón. ¿Ok? Entonces es un mismo coeficiente de tensión superficial entre la película de afuera, o bueno, entre la superficie de afuera y el aire y la superficie de adentro y el aire. ¿Ok? Entonces aquí hay un gamma y aquí hay otro gamma. Y es, bueno, son la misma gamma. ¿Ok? Para poder modelar la burbuja, lo que solemos suponer es que los radios externos y internos son iguales. Entonces, para hallar la condición de equilibrio, la condición de equilibrio, supondremos que el radio externo es igual al radio interno y simplemente le voy a llamar R a esta cantidad para que no haya ningún problema. Lo que voy a hacer es sumar las fuerzas sobre cada uno y ver que se equilibran, ¿ok? Así que, ¿qué fuerzas hay sobre la burbuja? ¿Alguien me dice qué fuerzas actúan? Ahora sí que las de tensión superficial, ¿no? O sea, muchos de Actúan F gamma, por supuesto. ¿Y qué más? La burbuja está en la atmósfera. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué hay? tiene que haber por presión atmosférica, ¿no? Imagino. Pero Sí, debe haber una presión atmosférica. también tiene Entonces, una presión, también tiene una presión dentro, ¿no? exactamente. Y esas son las dos que nos interesan. Entonces, le voy a llamar presión externa y una fuerza de presión interna. Y entonces, si yo hago un dibujito intentando ser tridimensional aquí, a la hora de yo fijarme, bueno, dejen dibujo como que es una esfera. A la hora de yo fijarme en un elemento de superficie, sobre ese elemento, en efecto, va a haber una fuerza debido a la presión de afuera. Entonces va a ser una presión externa. Y va a haber una fuerza debido a la presión de adentro. Entonces les pregunto a ustedes, intuitivamente, ¿cuál tiene que ser más grande? Considerando que también hay tensión superficial. La tensión superficial solita, ¿qué hace sobre una burbuja? ¿La quiere contraer o la quiere hacer grande? Y en función de eso, pues díganme hacia dónde apunta la tensión superficial. Sí, exacto. Exactamente. Muy bien, Javier. Entonces sí, justo, ¿no? O sea, como la fuerza de tensión superficial quiere hacer a la burbuja chiquita porque quiere minimizar el área, es lo que ya vimos. Entonces, es necesario que la fuerza de presión interna sea más grande porque no solamente tiene que vencer a la presión externa, sino que también tiene que vencer a la tensión superficial. Muy bien. Entonces, definimos la fuerza total debido a la presión, simplemente como la suma del vectorial de las fuerzas de presión externa y la fuerza de presión interna. Y entonces, en términos de magnitud, lo que vamos a tener es que la fuerza debido a la presión es igual a la presión interna
por el DA. Aquí debería escribir yo un DF realmente. Pero bueno, voy a asumir que entendemos que esto, no sé ni por qué le puse el vector al DA, perdón. A esto le voy a quitar el vector. Espero que todos entendamos que como la fuerza actúa de forma normal sobre toda la burbuja, se va a integrar chistoso. Entonces sí hay que ponerle diferenciales. Tenemos que el diferencial de fuerza entonces, sí lo voy a tener que escribir así, es la presión interna por dA, donde ya saben que dA es el vector normal por el diferencial de área, menos la fuerza de presión externa, ¿ok? Entonces estoy definiendo como positiva la dirección que va desde adentro hacia afuera. ¿Qué tiene sentido, no? En coordenadas esféricas es lo que es positivo, es hacia afuera. Menos la presión externa por dA vector. Y entonces esta de aquí, de FP, va a ser igual a la presión interna menos la presión externa por dA vector. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Y si quieren aclaro, ¿dónde dA vector simplemente es el vector normal por el área? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ahora sí. Esa es la de F gamma, ¿verdad? Es la del... No, esta es la de presión. La de gamma todavía no la analizo. Esta Ah, ok. es presión por área, ¿no? Esa es la fuerza. Ok, no, lo que está detrás, ¿dice DFP o qué dice? Sí, esto dice de FP. O sea, Oh, FP es la fuerza debido a la presión y le pongo la D para indicar que es realmente un diferencial. O sea, es solo la fuerza que actúa en este cachito. ok, ok, ¿Sí ya, estamos? ya. Entonces, si quieren, aquí le pongo una D a este y una flechita, y aquí le pongo una D a este y una flechita, y este DA va a tener un vector normal, N gorrito. Ahí está. Entonces ya tenemos considerado, al menos de forma diferencial, cuánto vale la fuerza de presión. El asunto es que yo voy a tener que integrar eso a lo largo de una esfera. Y a lo largo de una esfera no es obvio qué trayectoria tengo que considerar para poder equilibrarla, porque yo tengo que proponer una trayectoria para poder integrar la gama, ¿no? O sea, les decía yo, cuando una fuerza actúa en un sentido, entonces la gama se equilibra en sentido contrario. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a pensar en los dos casquetes esféricos, ¿ok? Pienso en los dos casquetes esféricos no porque no lo pueda hacer en otras formas, solamente que los dos casquetes esféricos van a ser más fáciles de analizar. O sea, yo a la esfera básicamente la tengo que ver como un equilibrio de dos fuerzas, entonces yo la tengo que partir en dos cachos, ¿sí? Una opción, por supuesto, es partirla, no sé, así, ¿ok? Yo le hago un corte de esta forma y entonces yo me quedo con algo que se ve como una menorá, bueno, como una equipa, perdón, que la equipa es como el gorrito de un judío, así este cachito, y me quedo con algo que parece, pues de hecho parecen como un ojo y una pupila, ¿no? Entonces se ven como algo así. La Y correa. esos dos cachos claramente yo podría integrar la tensión superficial a lo largo de esta cosa, a lo largo de esta cosa, y eso equilibrarlo con la fuerza de presión que se ejerce en este sentido y la fuerza de presión que se ejerce en ese sentido, ¿ok? Y me tienen que dar el resultado. Sin embargo, no tiene sentido que lo haga así, porque me complicaría la vida, porque ¿cómo se ve la tensión superficial es tangente a la superficie. Entonces, la que actuaría, bueno, dejen, regreso, bueno, la que actuaría sobre el pedazo este grandote sería así, porque lo está jalando hacia el chiquito, lo quiere contraer. Y la que está actuando sobre el chiquito actúa así, hacia el grandote. ¿Ok? Y entonces el hecho de que yo tenga fuerzas a lo largo de una circunferencia que apunten chistoso no me va a permitir analizarla apropiadamente. Por lo que yo les propongo que la esfera la partamos justamente a la mitad. ¿Ok? Y entonces, si solamente me fijo en media esfera, eso va a ser muy sencillo de equilibrar. O bueno, muy sencillo de equilibrar teóricamente. Las cuentitas no van a ser tan fáciles. Entonces tengo media esfera. Y por tanto, la fuerza de tensión yo sé que es tangente a la superficie, pero si parto a la mitad de la esfera, yo sé que todos los vectores van a apuntar horizontalmente. Ahí están. Y bueno, del otro lado también, ¿no? Nada más que se cargaría mucho el dibujo si dibujara los del otro lado. Pero ahí están. Entonces yo tengo puras fuerzas de tensión superficial a lo largo de la circunferencia máxima que se van a sumar todas y me van a generar una fuerza neta que apunta hacia acá. Cada una de estas es una dF gamma y total, el total va a ser una F gamma total. Por otro lado, yo voy a tener presiones y las presiones sí van a ser más difíciles de considerar. Las presiones sí varían porque son perpendiculares a la superficie en todos los puntos.
¿Ok? Entonces, bueno, vamos a equilibrar media esfera. Equilibraremos un hemisferio. ¿Ok? La idea simplemente es que como la presión y la tensión superficial actúan en direcciones contrarias, no importa qué corte tome yo de la burbuja, tienen que equilibrar la presión sobre el pedazo, el casquete que me quede y la tensión superficial sobre el borde de ese casquete. Entonces equilibraremos un hemisferio por sencillez, ¿vale? Porque es lo más fácil de hacer. Así que quiero que observemos que la fuerza de tensión superficial es súper fácil de calcular sobre un hemisferio. En el hemisferio, la fuerza de tensión superficial simplemente va a ser la integral de gamma de R a lo largo de la circunferencia del hemisferio, pero si yo estoy suponiendo que esta esfera tiene radio R, aquí hay un detallazo, ups, no es tan fácil. Asumiendo que tiene un radio R, terminaría la cuenta, pero aquí hay un pequeño error que estuve a punto de cometer, casi me voy con la finta. Les pregunto a ustedes, ¿cuántas superficies tiene una burbuja? Aparte de las transversales, o sea, una burbuja tiene, pues, la superficie, no sé, total de toda la esfera, ¿no? Ajá, tiene la superficie de la esfera, pero de hecho son dos esferas, por lo Ah, que sí, yo dibujé aquí arriba. exacto, exacto. ¿Ok? Hay una interna y una Una externa. burbuja tiene dos superficies. Aunque estamos aproximando estos como iguales, no estamos perdiendo de vista que afuera hay aire, aquí hay una película de agua, después adentro hay otra película de agua y aquí hay más aire. Entonces, a la hora de yo considerar un corte, de hecho debo considerar la fuerza debido a ambas, ¿ok? No solamente tengo una fuerza debido a la superficie de afuera, también tengo uno debido a la superficie de adentro. Y eso es lo que distingue una esfera de una gota. ¿Ok? Una gota de agua es exactamente lo mismo que una burbuja, dije esfera, perdón, una burbuja de una gota. Una gota de agua y una burbuja son casi lo mismo, solamente que una gota de agua está rellena de agua, entonces solamente está en contacto con el aire afuera. Sin embargo, una burbuja está en contacto con el aire adentro y afuera. Así que no tengo que considerar solamente una vez la gamma, sino que la tengo que escribir dos veces. Realmente lo correcto sería escribir gamma por 2dr, porque lo que tengo son dos trayectorias, la trayectoria de afuera y la trayectoria de adentro. Eh, pero bueno, esto simplemente es la integral de 2 gamma de R. ¿Sí estamos? Entonces yo saco el 2 gamma y dr es 2 pi r. O sea, la integral, si quieren lo escribo completo. Tengo la integral del dr a lo largo de la circunferencia, pero justo como yo me agarré media esfera, eso yo ya sé que es 2 pi r. Así que tengo 2 gamma por 2 pi r. Y esto me va a dar 4 pi r gamma. ¿Sí está claro? Dejen revisar el chat, en el chat nadie dice nada. Sí, por favor contéstenme eso porque no estoy seguro de si eso les queda claro. Ese es un hecho difícil de aceptar, pero es verdadero. Es porque son dos trayectorias, ¿no? Más que nada, por eso es el 2. Sí, o sea, porque tengo una afuera y una adentro. O sea, si yo me fijo, así hago un super zoom, yo voy a tener una tensión superficial en esta superficie de aquí y una tensión superficial en esta de aquí. Y esas dos se tienen que sumar. Ok, ¿Ok? eso sí, 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 sí lo topo, sí lo topo. Ok, espero que el resto también. Entonces, por eso sale un factor de 2. Si yo analizara una gota, tendría solamente una sola gama, y entonces aquí en vez de ser un 4 sería un 2. O si yo analizara una burbuja de aire dentro de un tanque de agua, o sea, si yo tengo un fluido grandote que rodea una burbuja de aire, entonces ahí otra vez solamente tengo una superficie de contacto. Entonces ahí sería 2 aquí no aparecería este 2. Isaac dice, si no se aproximan los radios, se vuelve muy complicado el análisis o para que seas. Si no se aproximan los radios, tendría que integrar muchas cosas distintas y sí, no se vuelve imposible el análisis, pero sí se vuelve bastante más complicado. O sea, los invito a que lo intenten, o sea, ahorita vamos a hacer el trucazo, pero justo lo que va a ocurrir es que van a tener una fuerza que va a ser este 2 pi r externo gamma y otra fuerza que va a ser 2 pi r interno gamma. Esa es la fácil, pero además a la hora de hacer las cuentas con las presiones van a tener que considerar
una presión sobre la cara de adentro y una presión sobre la cara de afuera, y son distintas. Entonces ya no vamos a poder juntar toda la fuerza de las presiones en un solo vector así. Ahora sí, quisiera hallar la fuerza de la presión. Y pues la fuerza de la presión simplemente va a ser la integral a lo largo de la superficie. Entonces la superficie, si quieren, le voy a poner h de hemisferio. Entonces estoy integrando a lo largo del hemisferio, ¿a quién? Ah, bueno, pues estoy integrando a la df espes que acabamos de calcular ahí arriba, que son la presión interna menos la presión externa, vectores, perdón, no, por dA. ¿Ok? Pero ahora sí ocupo el trucazo que les había mencionado hace rato. Ustedes claramente podrían integrar aquí el producto punto perdón, aquí claramente podrían integrar la presión por dA y sumarle aquí otra presión por dA y así en todos los puntos. Lo que ocurriría es que entonces la presión que va así, la fuerza que va así, perdón, y la fuerza que va así, que son simétricas, van a anularse en el sentido vertical. De hecho, si yo le pusiera ejes a esta cosa, o sea, si pusiera X, Y y Z, se van a cancelar en Z y se van a cancelar en X, ¿ok? Las únicas componentes que van a sobrevivir son las que están en Y, que son las que apuntan perfectamente horizontales, contrarias a las fuerzas de tensión superficial. Entonces, yo en vez de hacer la pinche integral imposible esta, luego les platico cómo se hace. O sea, se puede hacer, ¿no? O sea, de hecho aquí la tengo, en mis notas la tengo resuelta completa, por si acaso, por si alguno es bien preguntón y me pregunta cuánto vale. Pero es claro del análisis que hemos hecho hasta ahora que me basta analizar la sombra, ¿ok? Entonces, como basta analizar la sombra, yo quiero la sombra que es perpendicular a la dirección de las Y. Y entonces yo lo que hago es que proyecto este hemisferio sobre el plano XZ, ¿sí? Y entonces la sombra de media esfera, ¿qué es? O sea, si yo pongo media esfera en mi mesa, ¿qué sombra va a tener sobre la mesa? Es un círculo, ¿no? Es una circunferencia, bueno, sí es un círculo, más bien, sí tienes mucha razón. Es un círculo, les Sí, solemos llamar discos, es su pero en área, efecto. porque su área sí, sí, sí sería círculo. Y entonces el área justo. ¿Y el área del círculo cuánto vale? ¿Me dices tú mismo? Es el pi radio cuadrado, ¿no? Exactamente. Entonces esto es la presión interna menos la presión externa eh, por pi por el radio al cuadrado. Exactamente. Y entonces ahora sí, equilibrando. Y esto me hace falta darle una dirección, ¿no? De hecho arriba, no, sí. Arriba también me hizo falta una dirección, pero bueno. Esto eh, lo puedo orientar simplemente para que me queden las Y's, como había pues, propuesto originalmente. Y entonces esto, si le doy una dirección vectorial, esto también va a quedar en las Y's. Solamente que va a haber un signo menos por ahí, ¿ok? O sea, eh, el signo menos va a salir ahorita que equilibre. Entonces, equilibrando, yo tengo que FP no apunta en el sentido positivo de las Y's, ¿no? Las Y's crecen hacia acá porque mi plano cartesiano, mis ejes cartesianos se ven así. Entonces, esto sería por menos el vector Y, así que le voy a poner el menos aquí al frente. Equilibrando, yo tengo la fuerza gamma más la fuerza debido a la presión, y estas deben ser igual a cero. Y entonces, de la fuerza gamma, habíamos calculado que este es 4pi por R mayúscula por gamma. Y bueno, voy a ignorar los vectores. Menos pi menos p por pi r cuadrado, y esto es igual a 0. Y entonces de aquí despejamos. Tengo 4pi r gamma igual a la presión interna menos la presión externa por pi por el radio al cuadrado. Cancelo las pi a ambos lados y voy a pasar este radio al cuadrado dividiendo por acá. Y entonces obtengo 4 gamma entre r igual a la diferencia de la presión interna menos la presión externa. Y esta ecuación de aquí es a la que le solemos llamar ecuación de Young-Laplace o solamente ecuación de Laplace. Entonces, ecuación de Young-Laplace para dos interfaces, y esto es importante. ¿Ok?
Si no tuviéramos dos interfaces y tuviéramos una sola, solamente en vez de, o sea, ya les hice la aclaración, esto no sería un 4, sería un 2. Así que esto sería un 2. Y eso es importante. 2 gamma entre R igual a la presión interna menos la presión externa. Y esto de aquí es la ecuación de Young-Laplace para una interfaz. Entonces, ¿qué tiene dos interfaces? Una burbuja de agua en el aire. ¿Qué tiene una interfaz? Una gota o una burbuja de aire adentro del agua. ¿Ok? Eso tiene una sola interfaz. Ahora, el caso más complicado, que es el que nunca he encontrado una demostración en ningún lado bien hecha, o sea, como algo que les pueda presentar a ustedes, es cuando tengo distintos radios de curvatura. Ahí sí preferiría mostrarles un dibujo. Eh, Esa no la voy a escribir porque pues, no es algo que les vaya a aparecer en el selectivo, pero me parece bien que lo tengan por ahí en algún lado. Esta es la presentación de espumas que les platiqué y Young Laplace estaba aquí. Entonces, el asunto es que si ustedes no tienen una esfera, o sea, que si superficie, a ver, creo que si le doy presentación, sí, perfecto. Si su superficie es algo curveadito, o sea, pueden pensar lo que es como un elipsoide, o sea, que hay un radio de curvatura en una dirección y un radio de curvatura en la otra dirección. El dibujo no sé si lo alcancen a interpretar, pero lo que estoy diciendo es que aquí en este punto donde está mi cursor, ¿sí se alcanza a ver mi cursor? ¿Me dicen si sí o si no? Sí, se ve, se ve. Ah, va, entonces, de hecho creo que puedo ponerle un láser. Sí, órale. Entonces, este punto de aquí es un centro y entonces esto de acá sí traza una circunferencia según ese centro que tiene un radio R1. Y por otro lado, aquí tengo otro centro y perpendicularmente yo tengo una circunferencia en el otro sentido. En general, siempre podemos definir los radios de curvatura, aunque no se vean como circunferencias, porque los radios son propiedades locales que solo dependen de cuánto vale la curvatura en cada punto. Entonces, la ecuación de Young-Laplace nos dice que la diferencia de presiones es 2 gamma por 1 entre el radio 1 más 1 entre el radio 2, ¿ok? En el caso en que los radios son iguales, entonces esto se simplifica a 1 entre el radio más 1 entre el radio, y entonces eso me va a dar 2 entre el radio, que nos da la ecuación que ya teníamos, que es 4 gamma entre el radio, igual a delta P. Aquí nuevamente estamos considerando dos interfaces. Si no hubiera dos interfaces, este 2 no aparecería. ¿Está claro? O sea, esta no la vamos a anotar, solamente es para que la tengan en mente. Esta es la ecuación de Young-Laplace, la de Davis. Los dos casos que escribimos son los casos simplificados. ¿Está claro eso? Sí, 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 todo creo. Está chida la ecuación. Hay nomás preguntas serias. Por ejemplo, si se llega a tener algo así como, por ejemplo, eh, una capa, no me acuerdo cómo se le llamaba la de las células, que eran, O sea, la membrana de la célula. sí, exacto, así como la membrana celular, también se podría utilizar algo así, porque está medio raro. Eh, Aquí el problema, de hecho, ese era el problema no el de la membrana de la célula, pero el problema número uno de mi primera tarea de termodinámica de este semestre era deducir Young-Laplace, pero el problema era que no era para una burbuja, era para un globo. Y de hecho eso es falso, o sea, se satisface algo parecido en un globo, pero el problema es que el globo no es un fluido. Y lo mismo, la célula no es un fluido. O sea, la membrana no es la superficie de un fluido, de modo que yo no puedo aplicar condiciones de minimalidad y no hay concepto de tensión superficial. O sea, si yo tengo una membrana sólida, o sea, tengo, por ejemplo, un papel, déjale, arranco un cuadradito. Este papel está en equilibrio, ¿no? Si yo lo agarro así, está en equilibrio. Y si yo lo jalo, va a haber unas fuerzas entre las moléculas que me van a permitir mantenerlo en equilibrio. Entonces yo puedo plantear un análogo a la expresión o sea, a la ecuación de tensión superficial que tenía. Sí, el problema es que no se debe a una superficie, sino que se debe a todas las partículas que están en el grosor del papel. Entonces, de hecho, yo podría decir lo mismo para la tableta en la que escribo. Aquí es más gruesa, ¿no? Pero si yo lo jalo hacia los lados, la estoy jalando y no se está estirando y no se está deformando y está permaneciendo en equilibrio, porque justamente si yo hago el corte transversal, todas las parejitas de moléculas van a estar interactuando de tal manera que no me permitan separarlo. Entonces, aquí no hay una tensión superficial,
¿Por qué otra razón puedo saber que no hay una tensión superficial? Porque si yo lo doblo, ajá, yo no siento una fuerza que me regrese a mi posición original, ¿sí? O sea, yo pongo el papel así y el papel no se está oponiendo a que yo lo doble, ¿ok? En ese sentido, la burbuja sí lo hace. O sea, si yo pudiera agarrar una burbuja sin romperla en burbujas más pequeñas, yo sí sentiría una fuerza que me está devolviendo a la posición original. Aquí hay fuerzas de cohesión entre las moléculas, que no me malinterpretes, o sea, eventualmente sí se van a resistir a que lo sigas doblando porque es lo que hace que un sólido sea sólido. O sea, si yo lo sostengo de una orillita, en efecto va a haber un ángulo, que es este ángulo que se ve aquí, que es el ángulo crítico. Ese ángulo crítico justamente es el ángulo a partir del cual las fuerzas de cohesión entre las moléculas a lo largo de esta curvita se integran de tal manera que equilibran el peso de la hoja que tengo de este lado, ¿ok? Pero no es una tensión superficial, sino que son las fuerzas de cohesión entre las moléculas. Aunque el origen sea semejante, no es exactamente lo mismo. Y entonces puedes intentar hacer un modelito que más o menos le pegue, pero no es la manera más apropiada de proceder. ¿Sí me explico? Mm, mm, Está perrón, está perrón. Es interesante, pero sí. Sí, la Pues sí. tensión superficial es una propiedad exclusiva de fluidos. Y de hecho, o sea, diría yo que es de líquidos, pero no, es de gases con líquidos, gases con sólidos o líquidos con sólidos. O sea, solamente existe en presencia de fluidos. Si yo junto dos sólidos, ahí no va a haber tensión superficial. Si yo junto líquidos distintos, sí hay tensión superficial. O sea, puedo tener aceite junto a agua y va a haber una tensión superficial en la interfaz entre el aceite y el agua. Mm. Ya no voy a continuar. Después del selectivo voy a ver si podemos tener ahí un entrenamiento extra que ya no les contribuye a su selectivo para poder terminar de ver las cosas de tensión superficial que quiero ver. Lo que quiero ver es el concepto de menisco y el ángulo de contacto. O sea, si yo tengo un fluido en un recipiente, por ejemplo, pueden meter mercurio o agua en un vasito, entonces se genera un menisco que simplemente es como una curvatura hacia arriba o hacia abajo, que depende de las diferencias entre los coeficientes de tensión superficial que hay entre el sólido y el gas y entre el sólido y el líquido, ¿ok? Entonces, de ahí podemos sacar un ángulo que se llama ángulo crítico, que es justo el ángulo, perdón, ángulo de contacto, que es justo el ángulo en el que se van a inclinar los meniscos. Y hay una fórmula que no me acuerdo cómo se llama el cuate que la descubrió, que la tengo por aquí en mis notas, y es la fórmula que me dice cuál es la altura del menisco, de hecho. Entonces, eso es lo que explica el concepto de capilaridad, que es un tema que yo quería ver. Eso ya no lo van a ocupar en el selectivo, o sea, Eleazar solo me preguntó por Young Laplace, entonces pues aquí está la expresión. Es lo único que me urgía ver hoy. Eh, y pues termino a las 10. Prefiero no echarme los 20 minutos extra porque no voy a poder terminar con la discusión. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Creo que no. Entonces, bueno, eh, sin más ni más, pues muchas gracias por su atención. Este es el último entrenamiento oficial de fluidos. El sábado, pues les deseo todo el éxito del mundo en su examen. Espero que les vaya súper, súper bien. Eh, No tengo idea, Isaac, la verdad, o sea, varía, pues el punto es que pues vamos a calificar. Entonces, supongo yo que me van a poner a calificar y Pelayo se va a poner a calificar y Eleazar y Fernando y Edgar y Elisha y todos vamos a calificarles. Entonces, pues va a tardar tanto como la persona que más se tarde calificando, no sé quién sea. Espero no ser yo. Yo voy a hacer un esfuerzo por calificar rápido, Chimal, pero sí, una preguntita. mande usted. ¿Todos revisan el examen o nada más es un calificador por examen? No tengo idea. El Pelayo no nos ha dicho cómo va a ser este año. Ahí, pues ya veremos. Pero yo supongo que va a ser como en la nacional, que más bien es por problema. O sea, a lo mejor a mí me va a tocar el problema de fluidos y a Fernando le va a tocar también el problema de fluidos. Y entonces, entre nosotros los dos vamos a calificar el problema de fluidos de todos los exámenes. Eh, y así con el resto de problemas. Y entonces juntando todos se van formando las calificaciones de los exámenes. ¿Ok? Entendido. Va. Una ¿Alguna otra? pregunta, Dime, dime. una pregunta que me estaba atormentando un poco